Bueno, aquí desde casa, cumpliendo con las indicaciones, sin saber aún qué tan ciertas son tantas cosas que nos dicen sobre la pandemia, sobre el coronavirus. Pero bueno, aquí estamos con el compromiso que tenemos con ustedes de informarlos, de estar aquí junto a ustedes. Bienvenidos a este video en representación de Yello Miranda, de Esteban Becerra, de Franci García, nuevamente mía, quien los acompaña en este video. Bueno, pues quiero en este video mencionar algunos aspectos importantes que hacen parte pues de la situación que estamos viviendo. Obviamente pues el coronavirus es algo que nos está afectando a todos. Es algo que realmente tiene otras implicaciones. Quiero mencionar algunas implicaciones a nivel económico, hacer como un contexto para que de pronto algunos se hagan una idea de lo que puede suceder o de lo que está sucediendo mejor, y pues obviamente también para que prevengamos algunas otras cosas sobre la economía y todo este tipo de cosas que tienen que ver con el desarrollo de esta situación, que pues finalmente no podemos determinar qué tan cierto o no sea pues toda la información que está circulando, así que pues también trataré de no hacer tantos juicios o dar tanta información que pueda llegar a ser errónea. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que pues esto del coronavirus tuvo un impacto a nivel económico, a nivel mundial. Quisiera hacer un contexto sobre eso. Quisiera pues empezar por contarles que bueno, cuando inició el coronavirus, o cuando pues la OMS lo declaró como una pandemia, empezó como un pánico a nivel financiero, y por causa del coronavirus pues bajó el precio del petróleo, bajó la demanda del petróleo, más bien bajó la demanda del petróleo, y se reunieron Rusia, pues digamos Vladimir Putin y el príncipe de Arabia Saudita para acordar cosas sobre los precios del petróleo. En esa ocasión pues Vladimir Putin solicitó que se bajara la producción de petróleo para estabilizar el precio del petróleo. Los árabes en un principio aceptaron, pero días después subieron la producción de petróleo a 13 millones de barriles por día y le bajaron al precio del petróleo en más o menos un 50%, obviamente ganando mucha importancia en el mercado internacional del petróleo y afectando el petróleo de referencia Brent, que es el que Estados Unidos comercializa. Fue como una bofetada a Estados Unidos. Rusia ha estado preparada para todo, finalmente. Hay que decirlo, Rusia ha sido muy inteligente en manejar este tipo de circunstancias, toda la cuestión del virus y todo eso. Así que pues finalmente resultó afectado Estados Unidos y todos los países que, como Colombia, dependen del petróleo de Estados Unidos, porque pues una de las cosas que nos ha afectado es esa, que somos petróleo dependientes, o que dependemos de los hidrocarburos en Colombia. En cuanto al que suba el petróleo, pues Iván Duque no hubiera podido hacer mucho. Gustavo Petro tampoco, en dado caso de que hubiese sido presidente, a menos que los aguacates, mejor dicho, hubieran sido, mejor dicho, la salvación en su momento, pero no lo han sido, no lo fueron. Entonces, pues finalmente sí es de decir que bueno, no era algo que dependiera propiamente. Pues obviamente de Iván Duque sí depende el hecho de hacernos petróleo dependientes, que dependamos como tal de los hidrocarburos, y eso es algo que complica un poco la economía en Colombia. Como para que entendamos la relación que tiene la cuestión del virus, que se expandió por todo el mundo, porque pues hasta el momento pues no sé si está en todos los rincones del planeta. En cuanto a eso, no me atrevería a decir que es uno de los peores virus o que es una pandemia terrible o todo ese tipo de cosas, porque pues los medios de comunicación tienden a exagerar mucho. Pues las cifras también nos pueden dar una indicación, tal vez. Por eso no quiero arriesgarme, porque pues hay cifras de muertes, por ejemplo en Italia y en España, que son considerables, así que no quisiera decir que es el peor virus de la historia o pues contemporánea, pero tampoco quisiera decir que es tan cierto como las exageraciones o el amarillismo mediático sobre este tema. En ese caso sí, no quiero ser tan contundente. Sin embargo, el virus sí generó, como ya lo he explicado, pues a nivel económico un impacto. Y en Colombia pues se está viendo ese impacto porque se devaluó el peso de frente al crecimiento del dólar, que ya va
pues hasta donde vi, 4.155 pesos, más o menos. Bueno, en cuanto a eso es como un contexto. Quisiera retomar otro elemento que me parece importante sobre la cuestión del virus, y es la cuestión de la protesta social, ¿no? La protesta social, el 2019 fue uno de los años en los que más protesta social hubo desde el 2010, cuando empezó la primavera árabe en el mundo. Y bueno, después de que aparece el coronavirus, se acaba la protesta social. Es una manera también en la que pues la gente tiene que confiar en los gobiernos que odiaban, en los gobiernos que no los representaban, en los gobiernos que estaban acabando con el Estado social de derecho, en los gobiernos que estaban violando los derechos humanos. Pero ahora digamos que nos tienen encerrados un poco y como sin la posibilidad de movilizarnos. Bueno, no soy un representante de la movilización social, porque pues creo que deben haber muchos argumentos como para poder entrar a ser parte de la protesta social. Pero sí veo que pues las movilizaciones cesaron. No estoy diciendo que desde una teoría conspiranoica pues esta haya sido la intención, pero estoy hablando digamos de una realidad en la que pues propiamente las protestas sociales disminuyeron casi en su totalidad en Hong Kong, en Francia, en Chile, en Libia, en todas partes, casi en todas partes del mundo, y ahora pues estamos como a, a merced de los gobiernos que son pues de los que se les estaban exigiendo tantas prebendas. Es, digamos, una visión que tengo de la situación. Ahí hay un contexto también de la afectación que generó el virus de frente a la protesta social, de frente a las movilizaciones, de frente a la presión que estaban haciendo la gente que protestaba para presionar a los gobiernos, pidiéndoles muchas cosas que antes no, pues que estaban siendo, digamos, ignoradas. Habrá que ver cómo la protesta social pues digamos evoluciona después del paso de que el virus suceda, y ese es uno de los elementos a considerar, cómo se puede desarrollar o cómo se va a desarrollar la protesta social en un escenario en el que el coronavirus pues desaparezca. Pero pues la realidad de nuestra situación no nos permite ahora dar un parte sobre eso. También está pues la cuestión de que emergerán, o al parecer esto ya podría ser un análisis que podría no llegar a ser tan cierto, pero que dadas las circunstancias pues nos muestra cómo China y Arabia Saudita movieron sus fichas, tomaron partida digamos en el escenario internacional y pueden llegar a emerger como potencias. China ya lo era, pero finalmente tomó unas medidas que la han favorecido bastante. Sacó la cura para el coronavirus y va a empezar pues a venderla, digamos. También compró algunas acciones de algunas empresas europeas que ante el pánico financiero que generó el virus pues sacaron sus acciones al mercado, y China fue el mayor comprador. Eso es algo que pues hay que determinar. O sea, en el escenario internacional habrá que ver cómo China, como Arabia Saudita pues se configuran como nuevos potencias emergentes, aunque pues ya venían sobre ese proceso. Rusia también movió bien sus cartas. El único que no lo hizo fue Estados Unidos, y eso nos afecta directamente. En el escenario, digamos, de Colombia, quisiera mencionar que pues ahí está Iván Duque. No esperábamos más de él, como en Los Simpsons. No esperaba más de ti, como siempre has logrado decepcionarme. Finalmente, digno hijo de su padre, el de Armero. Entonces, en ese orden de ideas, pues entreveo es que se va a generar una situación bastante complicada de frente a la cuestión de los poderes institucionales en el Ejecutivo. Totalmente injusto que los poderes políticos estén haciendo, digamos, pugnas por ver quién es el que toma las mejores decisiones, aunque hayan decisiones más o menos correctas, pues no es funcional para nadie que estén discutiendo, digamos, por ese tipo de circunstancias. Finalmente, pues cada día vemos a Duque más maduro, eso sí, no hay nada que hacer. Cada día
lo vemos más cercano al cuento de la Venezuela castrochavista. Pues finalmente, aunque mucha gente no lo acepte, en sus tiempos Álvaro Uribe Vélez tuvo sus reuniones con Chávez y pues ahí están las consecuencias. Pero pues Gustavo Petro, ¿qué sale a hacer? Sale a decir que hacer una crítica de la situación, hacer un análisis muy concreto, muy certero, de pronto muy cierto, de, de la falta de financiación de la salud en Colombia de acuerdo a las prácticas neoliberales que han ido en detrimento de la prestación del servicio de salud en cuanto a y en cuanto pues a su labor social, y que pues eso puede ocasionar que hayan más muertos. Incluso dice que vamos a vivir un genocidio por omisión. Unas palabras de alto calibre sobre las que tal vez no tenga responsabilidad o no tenga el criterio o el valor moral para decirlas, pero digamos eso. Y en ese orden de ideas pues su aporte no está claro. En la réplica de la oposición a Iván Duque, ellos dicen: Iván Duque, estás mal en esto, en esto, en esto, en esto, nos parece que podrías, el congelamiento de las deudas y todo ese tipo de situaciones. En ese orden de ideas, pues en cuanto a la acción, finalmente quiero plantear una posición reflexiva de frente a la situación del coronavirus. Sí quisiera decirles o hacerles un llamado a la prudencia. Por favor, actuemos de manera prudente, no nos dejemos llevar por el pánico, tengamos en cuenta que estamos en una situación no solamente difícil en cuanto a la salud pública, sino que empieza a configurar cosas complicadas para la economía y la política del país. No acapare los recursos, porque después nos vamos a quedar sin con qué comerlos hasta usted. Entonces, sea prudente en lo que compra. Entienda que si la situación dura un poco más, ese dinero que malgastó en víveres lo va a necesitar después para otro tipo de responsabilidades. Quédese en casa, cuide su salud, cuide a sus familiares, esté pendiente de su dinero, sea prudente en lo que gasta, sean prudentes con sus ahorros, vigilen sus recursos. Bueno, pues esto creo que es todo lo que teníamos para decirles. Yo, en nombre de la Extrema Vida, esta vez me comunico con ustedes, esperando pues que obviamente ustedes, sus familias y todos sus seres queridos, y todos pues obviamente los colombianos o en la mayor medida posible tengamos un buen desempeño en esta situación para que podamos superar esto. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos, por darle me gusta, por comentar. Muchas gracias. Estamos aquí haciendo este video porque sentimos la responsabilidad de estar en contacto con ustedes, sentimos la responsabilidad de seguir con este proyecto. Gracias a las personas que nos han seguido en este tiempo. Un saludo de parte de todos los que hacemos parte de este proyecto: Yello Miranda, Esteban Becerra, Francis García, de quien les habla Jorge Sierra. Muchas gracias.